Bienvenidos a Historia Eterna, el canal donde exploramos los eventos y personajes más fascinantes de la historia. Hoy nos sumergiremos en un tema tan inquietante como revelador: la medicina de la Edad Media. Lejos de los avances científicos que conocemos hoy, la medicina medieval estaba envuelta en superstición, prácticas peligrosas y un profundo desconocimiento del cuerpo humano. Acompáñenos mientras desentrañamos la terrible realidad sobre la medicina en la Edad Media. La Edad Media, que se extiende aproximadamente desde el siglo V hasta el siglo XV, fue un periodo donde la medicina estaba profundamente entrelazada con la superstición y la religión. La mayoría de los conocimientos médicos de la época provenían de textos antiguos griegos y romanos, especialmente de Galeno e Hipócrates. Sin embargo, estos conocimientos a menudo se mezclaban con creencias espirituales y mágicas. En una época donde las enfermedades eran vistas como castigos divinos, las prácticas médicas incluían rezos, penitencias y el uso de amuletos para combatir los males del cuerpo. Los médicos medievales, que a menudo eran monjes o curanderos, intentaban equilibrar los humores del cuerpo, una teoría heredada de la medicina griega que sugería que la salud dependía del equilibrio entre la bilis negra, la bilis amarilla, la flema y la sangre. Las causas de las enfermedades se atribuían a menudo a influencias astrológicas, malos espíritus o incluso brujerías. La astrología jugaba un papel fundamental en la medicina medieval. Los médicos consultaban las estrellas antes de realizar cualquier tratamiento, creyendo que los movimientos celestiales influían en la salud humana. Las prácticas médicas de la Edad Media eran a menudo brutales y peligrosas. Uno de los tratamientos más comunes era la sangría, basada en la creencia de que muchas enfermedades eran causadas por un exceso de sangre en el cuerpo. Los médicos utilizaban cuchillos, sanguijuelas o ventosas para extraer sangre, con la esperanza de restablecer el equilibrio de los humores. Las amputaciones se realizaban sin anestesia, utilizando sierras y cuchillos rudimentarios. La única forma de aliviar el dolor era mediante el consumo de alcohol o hierbas narcóticas. Y las condiciones insalubres en las que se realizaban estas cirugías a menudo llevaban a infecciones mortales. La trepanación, un procedimiento que consistía en perforar el cráneo para liberar demonios o tratar lesiones, era otra práctica común. Esta cirugía primitiva se realizaba sin anestesia y en condiciones rudimentarias, pero sorprendentemente, algunos pacientes sobrevivían a pesar de las altas probabilidades de infección o muerte. Las prácticas higiénicas también eran extremadamente deficientes. En una época donde no se comprendía la importancia de la esterilización, los instrumentos médicos rara vez se limpiaban adecuadamente, lo que contribuía a la propagación de enfermedades. Además, la falta de conocimiento sobre la anatomía humana significaba que los médicos a menudo basaban sus diagnósticos en suposiciones incorrectas. La Edad Media fue un periodo marcado por terribles epidemias y enfermedades, siendo la peste negra la más devastadora. Esta plaga, que se extendió por Europa en el siglo XIV, mató aproximadamente un tercio de la población europea. Los médicos medievales, desconcertados por la rápida propagación de la enfermedad, recurrían a tratamientos absurdos como la aplicación de sanguijuelas, la quema de hierbas aromáticas o el uso de máscaras de peste, creyendo que el mal olor del aire causaban la enfermedad. La lepra, otra enfermedad temida, llevaba a los infectados a ser aislados en leproserías, donde vivían en condiciones miserables. La enfermedad era vista como un castigo divino, y los leprosos eran obligados a vestir ropas distintivas y tocar una campana para advertir de su presencia. Sin tratamientos efectivos, los afectados vivían en una terrible agonía. Los tratamientos para enfermedades comunes como la gripe, infecciones o heridas eran igualmente ineficaces. Las recetas incluían desde el uso de excrementos animales hasta pociones hechas con ingredientes exóticos y supersticiosos. Las plantas medicinales, aunque útiles en algunos casos, se utilizaban a menudo de manera incorrecta o en combinaciones peligrosas. La falta de higiene, el desconocimiento de la importancia del agua limpia y las malas condiciones de vida en las ciudades medievales contribuyeron a la rápida propagación de enfermedades. Los hospitales, cuando existían, eran más lugares de refugio que de cura, donde los enfermos eran atendidos por monjes y monjas que se basaban más en la fe, en el conocimiento médico. La cirugía en la Edad Media era una práctica arriesgada y a menudo letal. Los cirujanos, que eran considerados de un estatus inferior a los médicos, aprendían su oficio a través de la experiencia y práctica, y no mediante estudios formales.
Las intervenciones quirúrgicas se realizaban sin anestesia y los pacientes inmovilizados por asistentes soportaban un dolor inimaginable. Las operaciones eran rápidas y rudimentarias. En muchos casos, los cirujanos no comprendían completamente la función de los órganos que estaban cortando o extrayendo. La amputación de miembros afectados por la gangrena o lesiones graves eran comunes, y las probabilidades de sobrevivir a la operación eran bajas debido a la pérdida de sangre y la falta de conocimiento sobre la prevención de infecciones. Trepanación, como mencionamos antes, era uno de los procedimientos quirúrgicos más antiguos y aterradores. Aunque tenía una alta tasa de mortalidad, la evidencia arqueológica sugiere que algunos pacientes sobrevivían a la operación, lo que plantea preguntas sobre las habilidades y conocimientos quirúrgicos de la época. Los cirujanos también practicaban operaciones para tratar las cataratas, conocidos como couching, donde se usaban herramientas puntiagudas para empujar el cristalino opaco hacia el fondo del ojo, lo que rara vez restauraba la visión y a menudo causaba ceguera permanente. A pesar de la oscuridad y el sufrimiento asociados con la medicina medieval, este periodo también sentó las bases para el renacimiento de la medicina en los siglos posteriores. Los avances lentos pero significativos en el conocimiento médico durante la Edad Media, incluyendo la preservación y traducción de textos antiguos por parte de eruditos islámicos y monjes cristianos, ayudaron a preservar el conocimiento que sería crucial en el Renacimiento. Las primeras universidades medievales comenzaron a ofrecer estudios formales en medicina, basados en textos clásicos y observaciones prácticas. Esto marcó el comienzo de un enfoque más racional y empírico hacia la medicina, aunque la superstición y las prácticas peligrosas seguirían dominando durante varios siglos más. A medida que Europa salió de la Edad Media, el redescubrimiento de las enseñanzas de Hipócrates, Galeno y otros médicos antiguos, junto con los nuevos descubrimientos en anatomía y fisiología, sentó las bases para los grandes avances médicos del Renacimiento y la Edad Moderna. La medicina en la Edad Media fue un reflejo de la sociedad de su tiempo, una mezcla de fe, superstición y conocimientos rudimentarios. Aunque sus prácticas pueden parecer primitivas e incluso aterradoras desde la perspectiva moderna, nos recuerdan la larga y ardua lucha de la humanidad por comprender y curar las enfermedades. A través de la persistencia y la acumulación del conocimiento, la medicina ha evolucionado de maneras que los médicos medievales no podrían haber imaginado. Hoy, al mirar hacia atrás en este oscuro capítulo de la historia, apreciamos aún más los avances de la ciencia médica y el cuidado de la salud. Esperamos que hayan encontrado este viaje a través de la medicina medieval tan fascinante como educativo. Si les gustó este video, no olviden suscribirse a Historia Eterna, darle like y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas exploraciones históricas. ¡Hasta la próxima!